Conferenciante es el general de división Francisco Ramos Oliver, que nació en Ceuta, lo cual desde los orígenes está ya centralizado con el tema, ¿no? Y es un auténtico especialista en protectorado. Y más de Alucemas, porque yo no sé cuántas conferencias lleva México. ¿Cuántas conferencias llevas en este mes? Ya llevo unas cuantas, sí. Sobre todo, el general ingresó en el ejército en 1968 en la Academia General Militar. No voy a hablar de todos los destinos porque estaremos toda la mañana, toda la tarde hablando de su carrera militar. Pero de todos los destinos que cambió 12 o 14 veces no sé, de ciudad, no sé cuántas mudanzas lleváis, pero el destino que más le marcó posiblemente es el que más fue el del regimiento Príncipe 3 de Coronel en Asturias. Y de hecho ha vuelto un asturiano que ha renunciado a su origen de Ceutíes por Castellón. Y está vinculado a esta región de España. Luego, el general de división fue director del personal del ejército y el último destino que tuvo fue el director del Instituto de Historia y Cultura Militar. Y, pues, como saben, es el que organiza todas las actividades históricas, documentación, museos del ejército de tierra. Actualmente, entre otras cosas, es el director gerente de la Fundación del Museo del Ejército, que es la entidad que financia la actividad del Museo del Ejército. Es académico correspondiente de la Real Academia de las Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, académico correspondiente, y académico de número de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares aquí en Madrid. Ha tenido multitud de colaboraciones con revistas, con prensa, es el conferenciante y bueno, yo no quiero hablar mucho más, No, no, no. así que vamos a disfrutar de tu conferencia, que seguro que nos gusta mucho a todos. Pues ya te dejo aquí al frente del... Pues muchas gracias, Bosco, por tu presentación breve, concisa y concreta. Si no luego, bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí, ¿eh? Muy de agradecer y que se lo agradezco. Y lo mismo que agradezco a los que nos están viendo, oyendo a través de estos aparatos de telecomunicación, ¿eh? Y también, pues, muchas gracias por su asistencia. Y nada, decía que las presentaciones tienen que ser breves, porque es que si no, luego le echan la culpa al conferenciante de que se pasa de tiempo. No, no, el que se ha pasado de tiempo es el presentador. Bueno, pues con su permiso, pues vamos a empezar a hablar del tema que nos ha traído aquí, que es el desembarco de Alhucemas. Ya empezamos porque empleamos mal la preposición, ¿no? El desembarco de Alhucemas, sería el desembarco en Alhucemas. Pero resulta que es que no fue en Alhucemas, entonces, pues bueno, pues lo dejamos así. No fue en la bahía de Alhucemas. Vamos a, como ha habido unas conferencias anteriores, una la ha dado mi general Valentín Gamazo sobre las generalidades del protectorado, ha habido otra sobre las fortificaciones y la tercera sobre el desastre anual o derrumbamiento de la Comandancia General de Melilla. Quiero decir con esto que mis predecesores y compañeros pues me han puesto el toro en suerte, con lo cual pues ya entro prácticamente directamente. Pero vamos a hacer un pequeño recordatorio. A ver, antecedentes. El desembarco no cae del cielo de repente, un buen día, un 8 de septiembre de 1925, no, ni mucho menos. Ya en 1911, estamos en plena campaña del Quer, ya hay un primer proyecto de desembarco del general García Aldave. Eh, Hay un historiador que es Muñoz Bolaños que ha investigado el tema y hay un proyecto de desembarco a finales del 19. Ya a finales del 19 ya se empieza a hablar de la posibilidad de un desembarco en Alhucemas. Pero bueno, vamos a centrarnos en el siglo XX. Entonces tenemos ahí un primer proyecto en el año 11 que no se lleva a efecto
En el 13 hay un segundo proyecto de desembarco del general Gómez Jordana, que tampoco se lleva a efecto. En 1912 empieza el protectorado, el Tratado Hispano-Francés de noviembre de 1912, donde ya se instituye el protectorado. Fíjense que antes del protectorado ya se está pensando en un desembarco en Alhucemas. Veremos por qué. En 1915, en plena guerra mundial, se produce el desembarco no, perdón, anglo-francés y australiano, también hubo australianos, pero anglo-francés en Gallipoli, en los Dardanelos, que fue un rotundo fracaso, un fracaso. Bueno, no tengo más que decirles que se calcula que unas 250.000 bajas, que no son pocas. Bien, en 1921 se produce nuestro derrumbamiento de la Comanche General de Melilla, lo que es conocido como el desastre de Anual. Y en septiembre de ese mismo año va a haber lo que hemos llamado la campaña del desquite, una reacción. España ni el ejército se declaran vencidos en Anual. ¿Eh? O sea, España no entra en depresión, ni el ejército español se declara vencido y derrotado y pide tal. No, 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 en absoluto. Al contrario, hay una reacción importante. Y en esa reacción importante hay una modernización de esos medios del ejército. O sea, el ejército de después de Anual no tiene nada que ver con el ejército de antes de Anual. Es un ejército mayor nivel de profesionalización. De hecho, cuando se produce esta reacción ante el desastre de Anual, la juventud, o sea, el reglamento de reclutamiento de 1912 se quitan los famosos soldados de cuota, todas esas cosas, y todo el mundo tiene que ir a servir, a afilarse. Pero la juventud se apunta voluntaria. Hay una reacción de la sociedad española y los jóvenes se alistan voluntarios y fundamentalmente se alistan en la Legión, que ya entonces empezaba a ser un cuerpo con una aureola y tal. Y entonces, de tal forma que con esos voluntarios se acaban formando dos banderas de la Legión. Bueno, pues esa reacción es muy importante. No me enrollo más con ella porque sería una conferencia entera, pero se moderniza el ejército, se le empieza a dotar de medios ya modernos, de carros de combate, una aviación ya a nivel. Tengan en cuenta que la Primera Guerra Mundial se ha acabado en el 18, estamos en el 21. Es que todavía están los cañones de los franceses calientes, ¿eh? Y entonces se adquiere material que ya ha sido probado y utilizado en esa guerra, ametralladoras, aviación, carros de combate, etcétera. Pero también se modernizan las estructuras de la orgánica de las fuerzas, se les dota ya de armamento moderno, etcétera. Es decir, que es un ejército ya que está capacitado, y además bien mandado, por oficiales que ya están motivados y que desde que no es como antes, bueno, y entonces pues es un ejército que ya está en condiciones de ganar esa guerra. Y resulta que en 1922, en enero de 1922, ese ejército recupera prácticamente, no en su totalidad, pero casi el territorio que se había perdido con el desastre de Anual. Se llega a Drius y entonces el gobierno decide paralizar las operaciones. Vamos a ver, ya veremos qué consecuencias tiene esto. Paraliza las operaciones, entonces el ejército español se para, no sigue avanzando, no aprovecha el éxito de esa campaña. Se queda parado por orden del gobierno. ¿Y qué ocurre? Que la iniciativa, cuando un ejército se queda parado, inmediatamente la iniciativa pasa al contrario. Claro. Y entonces del Krim, que de tonto no tenía un pelo, pues se da cuenta de lo que está pasando. Y entonces, claro, toma la iniciativa y esa paralización de las operaciones por el ejército español va a traer muchas bajas y muchas quebraderos de cabeza. Porque lo que pretende el gobierno es negociar con Abdelkrim. Pero claro, el que va ganando no negocia. Dice, yo no tengo nada que negociar, que voy ganando. Bueno, usted está parado ahí y no es capaz de más. Entonces, a mí no me venga con negociaciones.
Entonces, evidentemente, las negociaciones fracasan. Veremos qué es lo que pasa con eso. Bien, ahí va a haber, en ese año 22, va a haber otros dos proyectos de desembarco. Uno de ellos en la conferencia de Pizarra, en febrero del 22, y otro el del general Burguete, que tampoco se llevan a efecto. El de la conferencia de Pizarra, concretamente, es porque cae el gobierno Maura, porque el ministro de Hacienda, que era Francesc Cambó, dice que él no paga desembarcos y entonces pues salió muy buena. Hay una crisis del gobierno y entra Sánchez Guerra y Sánchez Guerra no quiere tampoco oír hablar de desembarcos, bueno, que aquello no va para adelante. En 1923, en septiembre, va a ser el golpe de Estado de Primo de Rivera, de don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, que llega con ideas de abandonar el protectorado. O sea, era lo que se llama un abandonista, de abandonar el protectorado. De ahí nos va. Y dice que no merece la pena que la sangre de un solo soldado español por 1 metro de Marruecos y tal. Incluso llega a proponer intercambiar Ceuta por Gibraltar a los británicos. Bueno, me devuelven Gibraltar y yo les doy Ceuta y ya está. Es decir, hasta ese extremo llega esa mentalidad de abandonista de Primo de Rivera que le habían costado dos destinos, porque lo decía públicamente. Pues, y entonces hay otro proyecto de desembarco que tampoco evidentemente se iba a efecto, que es el proyecto de desembarco del general Martínez Anido, que ese ya es un proyecto muy desarrollado ya, muy desarrollado. Así como los otros, no era el mismo concepto de desembarco del que va a hacer, el que va a ocurrir en 1925. Es otro concepto, pero quédense con que hay todos esos proyectos y ya está. Y este es el del Martínez Anido, que ya es un proyecto muy desarrollado y que sirve, realmente es el que, bueno, vean que lo que sí hay es una experiencia acumulada, aunque solo sea sobre el papel, pero hay una experiencia acumulada. Es decir, que el desembarco de 1925 no llueve del cielo de repente. Bien, vamos a ir ya más al grano. Antecedentes próximos. Hemos hablado del abandonismo de Primo de Rivera. Hemos hablado de que los rifeños entonces se han venido arriba. La situación se hace insostenible. Se hace insostenible. Y entonces, ¿qué hace Primo de Rivera? Hace lo que hemos dado a llamar la retirada de Sahagún. Es decir, repliega, repliega las unidades del ejército español que estaba ocupando la parte de la comandancia general de Tetuán hacia Larache, etcétera, y los repliega sobre una línea que la estamos viendo ahí en la transparencia esta. Vean aquí esta línea. Esto estaba todo ocupado por el ejército español. Bueno, pues repliega sobre esta línea y entonces, ¿qué es lo que tiene que mantener? Lo que son los compromisos internacionales, que es esta franja de terreno, es de compromiso internacional porque tiene que unir Tánger con Fez. Y entonces eso lo mantiene, porque no le queda más remedio. Y luego lo que es Ceuta, y aquí está la cábila está de los Algeríes, que luego se va a revolver, va a estar en situación de rebeldía. Bien, y entonces vean ustedes, todo este territorio está controlado por los rifeños, por Abdelkrim. Y España solo controla este trozo y este de aquí, y nada más. Bien, eso ocurre entre octubre y febrero, de 1925, ¿de acuerdo? Pero este Primo de Rivera empieza a evolucionar. Empieza a evolucionar, en primer lugar, porque el ejército, cuando él dice que hay que irse de ahí, el ejército español, los oficiales del ejército español, hay una visita de Primo de Rivera al protectorado y en Bentier, que es un sitio que está por aquí, pues le dicen pues Franco, Varela, Pareja, pues le dicen a Primo de Rivera que, hombre, que con la sangre, cantidad de sangre y dinero que ha costado, ahora irnos así por las buenas, y ya él empieza a evolucionar. Pero luego vamos a ver dónde cambia ya definitivamente. Pero él ya empieza a pensar que hay que hacer un desembarco. Bien, hemos hablado de que en Angera, que está aquí, los angeríes estaban, que son estos de aquí, pues estaban un poco revueltos. Bueno, y entonces
hay un desembarco, lo ven aquí, que sale de Ceuta y que viene al Alcázar, que está aquí. Tánger está un poco más acá, como a mitad camino está Alcázar. Bien, y allá hay un desembarco. ¿Qué peculiaridad tiene ese desembarco? Que lo manda el general Saro. Luego hablaremos del general Saro, lo volveremos a ver. ¿Y quién manda la fuerza? El coronel Franco. Volveremos a hablar del coronel Franco. ¿Y cómo hacen? Pues llevan las famosas barcazas, es decir, hacen un desembarco en miniatura, vamos a llamarlo así, de lo que luego va a ser el desembarco de 1925. Bien, muy importante. Esto es el 30 de marzo de 1925. Ya se está pensando en ese desembarco. ¿Y qué es lo que ocurre en abril del 25? Pues ocurre que Abdelkrim, que está en el cenit de su poder, ataca a los franceses. Ataca a los franceses. Ahí comete el error de su vida. Ataca a los franceses. Ahí tenemos las direcciones de ataque de los rifeños sobre las posiciones francesas. Eh, ¿Y esto qué lleva consigo? Pues que los franceses se dan cuenta de que el problema no es solo español, porque hasta entonces esto eran cosas de los españoles. Lyotet, que nos odiaba con todas sus fuerzas, pues nos despreciaba, esto son cosas de los franceses, hasta que se le vinieron encima. Y entonces pues Lyotet no le queda más remedio que presentar la división que se le acepta y aparece Petén, el mariscal Petén. Y el mariscal Petén, que aquí lo tenemos, que es el que luego va a ser, bueno, ya venía de haber ganado la Primera Guerra Mundial, el héroe de Verdún y tal, y un hombre con muchísimo prestigio, y entonces pues viene a España y dice que hay que algo que hacer, o sea, que abandonan ese concepto de que esto es cosa de los españoles, esto es cosa de todos, y se vienen a hablar con Primo de Rivera, y hay una serie de reuniones y demás que no vamos a entrar ahí, porque da igual, lo que se trata es de eso. Y ahí verán que es en verano, en julio-agosto de 1925. Pues que esas conversaciones con Petén ya es lo que convence a Primo de Rivera, que ya tiene preparado. Es decir, cuando viene Petén, Primo de Rivera lo primero que le dice es: yo ya tengo preparado un desembarco, ¿eh? Yo ya tengo decidido un desembarco. Petén no está muy convencido del tema. ¿Por qué? Porque él todavía tiene eh, la herida de Gallipoli. Y dice: jolín, nos vamos a meter en otro lío como el de 1915. Vale ya, ¿no? Entonces, los franceses están reticentes, algo reticentes sobre el tema, pero estudian el desembarco que España tenía preparado y les convence, ¿no? Lo estudian y dicen: esto está bien estudiado, es mejor que el nuestro, ¿no? Que había hecho el ejército español, había estudiado profundamente el desembarco de Gallipoli y había solventado, vamos, los errores que allí se habían cometido, pues obviamente aquí los habían corregido. Por lo cual convencen a Petén, y Petén a su vez apoya la idea del desembarco de Primo de Rivera. Muy bien. Esto está ocurriendo en verano, julio de 1925, y ¿qué consecuencia trae práctica? Pues que el desembarco que estaba previsto para hacerlo en verano, principio del verano, se va a retrasar por las conversaciones con los franceses y a ver qué hacemos y qué no hacemos, se va a retrasar. Y por eso va a ser en septiembre. Y por eso una época que ya no es la adecuada, porque ya veremos que el mar empieza a dar problemas. Que muchas veces, ¿y por qué no se hizo? Por esto, por los franceses. Bueno, venga, vamos al grano. Ya estamos en ahí. ¿Por qué Alhucemas y no cualquier otro sitio? Pues miren dónde está Alhucemas. Aquí, lo que hemos visto, todo esto es el territorio rifeño. Aquí está Ceuta y Larache, aquí Melilla, y aproximadamente al centro hay una bahía, Alhucemas. ¿A quién da acceso esa bahía? Recuerden que Silvestre había intentado llegar aquí por tierra y había sido un desastre. Y entonces se retoma todos esos proyectos de los que hemos hablado, ¿verdad?
¿Y por qué aquí todo siempre Lucemas a Lucemas? Pues porque aquí hay una cábila, la cábila es una tribu, los Beni Urriagel o Aiturriagel, que es la cábila más poblada, más importante y más guerrera de todo del protectorado. Pero es que además hay un caudillo ahí que es Abdelkrim el-Hatabi. Abdelkrim el-Hatabi ha conseguido aunar, aunar a todas estas cábilas que han percibido debilidad en España. Ese es el secreto de la cuestión, que perciben debilidad en España y entonces eso, esta gente lo tiene clarísimo. ¿Eh? Cuando uno es débil, y entonces perciben debilidad, con lo cual se van al que al menos aparentemente es el más fuerte. Bien, y entonces ahí es donde este es el centro de gravedad del problema, el centro de gravedad. Esta es la capital y aquí es donde reside y el cuartel general de Abdelkrim, que es objetivo también, porque es un caudillo. Y entonces, pero no solo, o sea, también aquí intervienen cuestiones religiosas y demás, ¿no? Pero es un caudillo, es decir, que eliminar al caudillo prácticamente has acabado con el problema. Bien, visto dónde está Lucemas y por qué. Pues ahora vamos allá, vamos a ir entrando ya en el grano. Bueno, aquí tenemos la bahía de Alhucemas, que la veíamos ahí ¿eh? Quédense, vamos, toda la conferencia va a estar aquí, aquí, donde estoy señalando. Aquí va a ser todo el asunto. Vean la playa de Cebadilla, que hablaremos de ella, ahora la veremos, la Punta de los Frailes, Morro Nuevo, Morro Viejo. Aquí hay unas calas, la cala del Quemado, la cala Bonita, bueno, hay una serie de calas ahora, las veremos. Y estas playas, vean, la playa de Esfija y la playa de Suani. Aquí está esta cábila de Lopocoya, los Urriagel, que veíamos hace un momento, los Tensamán, Cabo Quilates y tal, pero repito que todo se va a establecer aquí. Vean, aquí es el territorio de los Urriageles, y estas dos playas, que son playas, pero playas son playas, o sea que son unas playas hermosas, hay mucho turismo ahora ahí. Y, y bueno, y ahí como detalle importante está el Peñón de Alucemas. El Peñón de Alucemas es soberanía española y lo sigue siendo todavía. Lo es desde el siglo no sé cuántos y lo sigue siendo ahora. Está ahí, que es como dicen por ahí, un portaaviones español, varado, vamos, fondeado ahí en la bahía. Bueno, muy bien. Entonces, el sentido común dice, bueno, si lo que queremos es controlar, dominar, ocupar el territorio de los Benirragel, esto es montañoso, esto también, y esto son unas playas estupendas que permiten ejecución de un desembarco, pues hombre, lo lógico es venir aquí, desembarcar aquí, parece que es lo lógico, ¿no? Desembarcar en estas playas y con un segundo dirección de ataque complementaria, pues aquí en esta zona del Morro Viejo, de las calas estas de las que habla. Ese sería el, el esfuerzo complementario. Pero el principal aquí. Y eso es lo que el Estado Mayor Central, Madrid, pues dice. Pero claro, es que Abdelkrim también estudia el tema y llega a la misma conclusión. Y claro, ¿qué es lo que hace Abdelkrim? Pues ahí lo tenemos. Claro, fortifica, esto es artillería, este es el símbolo convencional de la artillería. Pues artilla toda la costa y aquí despliega fuerza de infantería. Luego aquí no lo he pintado para no emborronar esto, pero luego aquí hay unas unidades de reserva dispuestas a intervenir en cualquier momento. Todo esto es la aviación en las pasadas que hacen, van haciendo fotografías y van viendo, se va descubriendo por el análisis de las fotos, que efectivamente esa costa está fortificada y artillada. Es decir, que hacer un desembarco ahí sería un suicidio. Entonces, el general Sanjurjo, que ahora veremos qué pintaba aquí, pues dice, no, ahí no podemos desembarcar y modifica la idea del Estado Mayor y se viene aquí.
se viene aquí a la playa de Cebadilla, que está aquí. ¿Y por qué viene ahí? Pues es muy lógico, está cogiendo el despliegue enemigo lo coge de flanco, que es lo peor que le puede ocurrir a una unidad militar en combate, que la pillen por un flanco. Pues entonces la pillan por un flanco. ¿Eh? Y entonces el desembarco se va a producir precisamente ahí, ¿eh? Por esta razón que estamos viendo. Muy bien, seguimos y entonces vamos a ver lo importante. A ver, entonces, ¿qué misión tenía esta gente? ¿El desembarco para qué? ¿Y qué es lo que se trata de hacer? Pues se trata de ocupar esto que ven aquí, es eso que les he señalado, esa costa, ¿eh? O sea, que el mar, esto de aquí es el mar. ¿Eh? Bien, aquí estaría esa playa de la Cebadilla, está aquí, y el morro, morro nuevo, morro viejo, y las calas que le decía, cala quemada, la cala bonita, etcétera. Bien, y dice la orden que la dan ya el 2 de septiembre, o sea que es que prácticamente las unidades no sabían qué iban a hacer hasta que el 2 de septiembre es cuando les dan la misión, va usted a hacer esto. Pues ocupar un objetivo sobre el cual constituir una base de operaciones, esto de aquí, capaz de albergar y apoyar la maniobra terrestre de un ejército de 20.000 hombres. No se van a alcanzar los 20.000, pero esa es la orden. Vale, bueno, una cabeza de playa, desde la playa de la Cebadilla, que está aquí en el norte, hasta la de Adrarsedún, que está aquí abajo, ¿eh? Comprendiendo Morro Nuevo, Cala del Quemado, Morro Viejo, Cala Bonita, Taramara, Bullibar, la Cala del Espalmadero, todo esto es esta costa, esta costa, ahí. Y luego dice, el Monte de las Palomas y el Monte Malmusi. El Monte de las Palomas está aquí y el Monte Malmusi está aquí arriba, que son dos montes que dominan el territorio. Entonces ya está, la misión ya está clara. Vamos a qué vamos y para qué vamos y qué tenemos que hacer. Es importante, los militares que estamos aquí lo sabemos, ¿no? Lo primero, la misión. ¿Qué tengo que hacer? La misión. Y luego a empezar a desgranar la misión. Ya hemos visto el terreno. Ahora vamos a ver los medios propios. ¿Con qué medios vamos a hacer esto? Pues esto es muy importante. Ahí tenemos el cuadro de arriba, dice presidente del gobierno, alto comisario, general jefe del ejército de Marruecos y comandante en jefe del ejército de operaciones. O sea, todo, absolutamente todo es Don Miguel. Todo, es todo. Entonces, manda sobre todo, se manda sobre la península, sobre Marruecos, sobre todo. Y esto es muy importante, porque es la unidad de mando, la unidad de mando. Es decir, que a partir de ese momento todo lo decide él y no tiene que andar dando vueltas, no, esto hay que decírselo, que hay que decírselo al alto comisario, el alto comisario que se lo diga al ministro, que el ministro, nada, esto lo mando yo todo porque yo soy todo. Y ya está. Y entonces eso es de una gran eficacia, de una gran eficacia. Se quitan mucho burocracia y mucho rollo. Bueno, entonces, el ejército de operaciones, ejército de operaciones es este que vemos aquí, con tres componentes, el terrestre, el aéreo y el naval. El componente terrestre es una división que la manda el general Sanjurjo, don José Sarjunjo y Sacané. Bien, que se articulan dos brigadas, la brigada de Ceuta y la brigada de Melilla. La brigada de Ceuta, el general Saro, ¿se acuerdan que hablábamos del desembarco en Alcázar Seguer, que lo manda el general Sagro? Aquí lo tenemos al general Sagro otra vez. Es decir, que el general Sagro ya sabía lo que era un desembarco. Pero es que luego aquí aparece Franco, que era el que mandaba la tropa que desembarca. Otra vez, también sabía de desembarco. El coronel Martín y el teniente coronel Campins son las tres agrupaciones que constituyen la brigada que sale de Ceuta. Y luego está la brigada de Melilla, del general Fernández Pérez, que tiene dos, en vez de tres, tiene dos agrupaciones. Una la manda el coronel Godet Llopis, y otra el coronel Vera. El componente aéreo, pues está la aeronáutica terrestre, entonces no existía el ejército al aire que conocemos ahora, no existía. Entonces la aviación militar pertenecía o al ejército de tierra, que entonces se llamaba ejército a secas, porque como no había otro, no había que decir que era de tierra, era el ejército. Y entonces, pero bueno, era el ejército de tierra. Y la aeronáutica naval, que no es de explicación, y la aviación francesa. Luego veremos en el tal. Y el componente naval,
con la escuadra de instrucción que la mandaba el almirante Joliffe, que mandaba todo a su vez, las fuerzas navales del norte de África con el almirante Guerra la escuadra francesa del almirante Alier y los buques mercantes. Bueno, vamos a ver rápidamente, estas son las dos brigadas del Ejército de Tierra, la de Fernández Pérez, articulada en dos agrupaciones, como hemos dicho, la de Godet y la de Vera, y esta es la de el general Saro, la de Ceuta, en tres, Franco, Martín González y Campín Saura. Esto son iguales, son iguales. Dice, hombre, si me está diciendo usted que no tiene dos y otras tres, sí, el reparto de los medios varía, en unas dos y otras tres, pero los medios son los mismos, son iguales las dos. El mismo número de batallones, el mismo número de compañías de ingenieros, son iguales. Y la misma cantidad de hombres, todo igual. Son 9.000 y algo cada uno. Pero hay una distinción en la de Ceuta, la de Saro, tiene un detalle que no tiene la otra, que es los carros de combate, que los tenemos aquí. Una compañía de carros de combate, que la otra no lo tiene. Es lo único que las distingue. Bueno, verán, tenían 12 batallones, me parece que eran 12 batallones de infantería cada una. Eh, mm, los batallones, las unidades de infantería eran, o sea, había en cada una de ellas dos banderas de la Legión, en cada una de las brigadas había dos banderas de la Legión, me parece que eran otras dos grupos de regulares, bueno, luego están las mejalas y las jarcas, pero había tropa de reemplazo, ¿eh? Ojo, que nadie se llame a engaño, que es que parece, no eran todos profesionales, que va, los profesionales serían un 40% como mucho de toda la fuerza, ¿eh? Porque no toda la infantería era profesional, había tropa de reemplazo, pero es que la artillería, los ingenieros, la sanidad, la intendencia, etcétera, 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 todos esos eran de reemplazo. La infantería marina, entonces era reemplazo. Bien, pero el núcleo fuerte, evidentemente, eran los profesionales, es decir, las tropas indígenas y la legión. Y de hecho, el peso de la campaña que veremos ahora son las fuerzas indígenas las que llevan el peso y por tanto las bajas. Las fuerzas navales, España pone una fuerte presencia naval con dos acorazados y cuatro cruceros, dos destructores, seis cañoneros, en fin, luego ya fuerzas menores, pero destaca este buque que era un portahidroaviones, el Dédalo, un portahidroaviones. No era un portaaviones, cuidado, era un portahidroaviones. Ahí vemos los hidroaviones, sí, ahí están los hidroaviones en cubierta del barco. A esos hidroaviones se les plegaban las alas y se metían en la sentina del barco. Bueno, ¿qué es lo que hacían con estos aviones? Con una grúa los cogían y los arriaban sobre la mar. El avión hacía lo que tuviera que hacer, volvía, amenizaba, lo cogían con la grúa y lo volvían a subir a cubierta. O sea, que nadie piense en el famoso, el Henry Ford, este que han desplegado los americanos en el Caribe. No tiene nada que ver. Bueno, y, y las barcazas, las famosas barcazas de desembarco, que ahora las veremos, tipo K. Estas había 26 barcazas, compra España 26 barcazas, se las compra el Reino Unido, que son las barcazas que habían estado en Gallipoli en 1915 y que estaban arrumbadas por ahí. Y entonces, en muy mal estado, pero España las compra, las recupera, las blinda, les modifica esta de desembarco, la rampa de desembarco, en fin, que las mejor. 26. Bien. Y luego están los franceses, la Armada Francesa, que pone un acorazado, que era el París, un acorazado una potente máquina, con unos cañones de 300 y pico milímetros que pegaban unos zumbambas que levantaban la boina, y dos cruceros, que eran el Estrasburgo y el Metz, y luego unidades menores. Bueno, pues esa era la Armada Francesa, que veremos qué es lo que hace. Y la aeronáutica, la aviación. Por un lado está la aeronáutica terrestre, con tres escuadras. Una escuadra está en Tetuán y Larache, porque claro, se va a operar en Alhucemas, pero el resto del territorio tiene que estar ocupado por la fuerza y operando en fuera.
Y entonces, pues no se puede meter todo en Alhucemas, hay que dejar en otros sitios. Bueno, y esta está en Tetuán. La segunda escuadra, esa sí está en Melilla, y la tercera también. Lo que pasa es que esta está allí en la Marchica y tal, y estos están en Trenador y Dardrius, pero bueno, Melilla, todo eso es la circunscripción de Melilla. Muy importante estos aviones, los Breguet 19. Estos son los aviones más modernos que había entonces y que España tiene dos escuadrillas de estos aviones. Bien, allá. ¿No? Luego la compañía de globos. Los globos van a tener importancia. Los globos que se van a emplear, bueno, luego lo vemos. Luego están la aeroevacuación sanitaria, que de la Cruz Roja, que aporta dos aviones Junker de F-13, que hicieron una importante, lo veremos. La aeronáutica naval, es decir, los aviones de la Marina, que estaban en el Atalayón y en el buque nodriza Dédalo, que ya hemos hablado de él, con 18 aviones, hidroaviones, y un globo cautivo y un dirigible. ¿Que esos, qué es lo que van a hacer? Pues eso es lo que detectaban eran los objetivos para la artillería. Lanzaban los globos y allí había uno subido allí y también veremos al final, si me permiten, cómo hacían eso, cómo hacían eso. Es muy curioso. Bueno, y luego la aeronáutica militar francesa, que eran seis hidroaviones Farman Goliath F-60, que eran unos aviones más grandes que los demás. Eran bimotores y eran más grandes y por tanto les permitía lanzar bombas de hasta 150 kilos. Luego realmente fueron cinco, porque uno se perdió. También, si tenemos tiempo y ganas, les cuento porque les para hacer una película de cómo se pierde ese avión. Bueno, venga, vamos al grano. Pero fíjense, el jueves 3 de septiembre, fíjense que el día 2 les han dado la orden de operaciones y el día 3 se va a producir un ataque rifeño a Cudiataar, en la zona de Tetuán. Luego hablaré un poquito más de ello, pero quédense con ese tema. Día 3. El 5, mientras tanto, en esas fechas, el día 3 y el 1, el 2, tal, se está embarcando ya el material. El material, todo lo que es la logística, se está embarcando ya en los buques de la Transmediterránea y en las barcazas. Y el 5 embarca ya la fuerza, ya embarcan la fuerza, las tropas, en Ceuta y Melilla. Aquí vemos fotografías, esto es la jarca de Muñoz Grande. ¿Qué es una jarca? Eran tropa irregular, eran marroquíes, pero que no formaban parte ni del ejército español ni de ningún ejército. Eran tropa irregular que seguía a un caudillo, a un jefe. Esta era la jarca Solimán, que era el marroquí, pero que estaba al lado del marroquí, había un oficial español, en este caso era el comandante Muñoz Grandes, del que todos luego hemos oído hablar después. Bueno, pues ahí era el comandante y mandaban a todos estos que vemos aquí, que ven que ni uniforme ni nada, eran pues eso, tropa irregular. Y aquí vemos otro embarque, ya en una lancha, vean que esto es esa lancha que veíamos, los soldados ahí hacinados, ahí se pegaron 44 horas. 44 horas ahí, imagínense, por un momento, imagínense lo que es esto, 44 horas, con un rancho en caliente en esas 44 horas. Bueno, veremos por qué le pasa eso. Y concretamente esto es, pues, el batallón de cazadores de África número 3, estos soldados que vemos ahí. Estos cazadores de África teóricamente eran voluntarios, pero no se cubrían las plantillas y entonces eran parte voluntarios y en parte de reemplazo. Muy bien, bueno, pues estos se embarcan el día 5 y se ponen en marcha, y se ponen en marcha. Y vemos aquí el domingo 6 y el lunes 7 de septiembre, ¿qué es lo que hacen? Pues los que salen de Ceuta se vienen aquí, a Río Martín, ahí embarca Más Fuerza y embarca Primo de Rivera. Siguen, a ver qué perdí, aquí. Ah, aquí hacen una maniobra de distracción, un engaño, es decir, hacen como que desembarcan, simulan un desembarco. ¿Para qué? Pues para distraer fuerzas de rifeñas porque crean que aquí va a ser el desembarco y entonces alivien la presión sobre esta zona. No tuvieron éxito los engaños, o sea, los rifeños no se dejaron engañar. Bueno, total que siguieron
a ver que me pierdo, aquí, siguieron y se vienen a Lucena. Los de Melilla, pues lo mismo, se ponen en marcha. A estos les venían, les escoltaba a los mercantes y a las lanchas de desembarco que vienen por aquí, les escolta la Marina Española, la Armada Española. Pero a estos, a los de Melilla, les escolta la Armada Francesa. Los franceses son los que van escoltando a estos que vienen aquí, que también hacen aquí en esta zona, en Sididrís, hacen un amago de desembarco que tampoco engaña a nadie y se vienen luego a Lucebas. A ver, aquí y se vienen a Lucebas. Bueno, pues ya los tenemos ahí. Y pues ya está. Pues no, no está. ¿Por qué? Porque en ese viaje se han encontrado con problemas, se han encontrado con niebla, se han encontrado con la mar que no está muy buena, se han encontrado con corrientes y el convoy, sobre todo el convoy de Ceuta, se ha desorganizado. Se ha desorganizado. Ya no viene todo junto, tal, sino que cada barco está por ahí perdido. Y entonces hay que recuperar todos esos barcos que andan por ahí sueltos. Y eso lleva 24 horas. Es decir, que ya no se puede desembarcar el día 7, hay que desembarcar el día 8. Dice, ¿y el día 8 están todos? Pues no. Estaba previsto desembarcar a las 4 de la madrugada y a las 4 de la madrugada las lanchas no estaban en su sitio. Bueno, hay un momento de crisis ahí, hay unos momentos críticos y uno de ellos es este, que dice, pues no hay desembarco. Bueno, ahí también Franco tuvo su intervención y el desembarco se hace. Y ahí lo vemos el 8 de septiembre. ¿A qué hora? A las 12 del mediodía. Dice, oiga, ¿y esa es una hora adecuada para hacer un desembarco? Pues no, pero es que venía la cosa ya forzada, como acabo de decir. Pero a las 12 desembarcar. ¿Y todo fue sobre ruedas? Pues no. Bueno, en este caso fue sobre el agua, pues sí, bastante. Ya no desembarcan en la Cebadilla, ya para empezar, porque las lanchas se las lleva la corriente hacia otra playa al lado, que se llama la playa de Isdaín, y ahí desembarca la primera oleada. ¿Y cómo desembarca? Pues como verán ustedes, con el agua al cuello, y nunca mejor dicho. Ahí los tienen, saliendo de las barcazas, y mire y este que está ahí, pues yo creo que estaban más preocupados de no ahogarse que de otra cosa. Yo siempre aquí hago un inciso, digo, Franco era muy bajito. Bueno, pues eso. Y entonces dicen, menos mal, posteriormente, esto ocurrió después, menos mal que no hemos ido a la Cebadilla. ¿Por qué? Porque la Cebadilla, Abdelkrim, ¿se acuerdan que había fortificado todo? Como no tenía fuerza suficiente para cubrir, lo que había hecho ha sido minar la playa. La había minado. ¿Con qué? Con bombas de aviación española que no habían hecho explosión. Y entonces las habían enlazado con una mecha y si llegan a ir a desembarcar allí, pues hubiera sido otro desastre. Y ahí tienen fíjense, cuando los legionarios descubren, porque esto se descubre después, no en el momento del desembarco, sino después, cuando ya se ha hecho el desembarco, conquistan una caseta que había por allí y entonces descubren que allí estaba el aparato para explosionar las cargas. Y miren ahí la explosión de las cargas. Bueno, bien, vamos sorteando, verán que vamos sorteando ahí. Bien, se desembarca el día 8, desembarca la brigada de Ceuta, la del general Saro, ahí los tienen, miren, desembarcando los 50 metros ahí por el agua, y aquí tienen los soldados cómo van subiendo. Esto es escarpado, o sea que tuvieron que ahí, y véanlos por aquí arriba, cómo se van moviendo, y aquí ya los tenemos más cerca, cómo se van moviendo hacia Morro Nuevo. ¿Se acuerdan que veíamos la costa, y así en la costa veíamos Morro Nuevo, Morro Viejo, etcétera? Pues se van moviendo, lo vemos ahora en un mapa. Ah, esto es muy importante. Hemos visto que las barcazas no llegan hasta la playa, que los soldados se tienen que tirar al agua. Pero claro, eso no lo pueden hacer el ganado. A los mulos y a los caballos no los puedes tirar al agua así por las buenas.
Y además es que en el terreno, cuando llegan al terreno, no hay agua, no hay agua. Llevaban para hacer pozos, pero allí no salía una gota de agua. Con lo cual, el agua la tenían que ir llevando con alcibes la marina. Es decir, que no pueden desembarcar el ganado. Por todas esas cuestiones, otro momento crítico. No desembarcan el ganado. ¿Y qué hay que hacer? Pues llevar las cosas a brazos. Y aquí tienen a los soldados llevando un cañón, ¿eh? Pues llevando un cañón, esto pesa un montón. Y ahí tienen a los soldados llevando un cañón, pues llevaban el cañón, los cañones, llevaban el material de ingenieros, llevaban todo el aparato logístico y de apoyo, lo tenían que llevar a vez. Con lo cual esto era muy penoso, muy penoso. Y vamos a ver qué consecuencias tiene esto, claro. Bueno, esto es Malbusi, es el monte Malbusi. Bueno, visto. Entonces, rápidamente, las fuerzas que han desembarcado aquí en Isdain, ¿ven? Se, se mueven en este sentido, que los hemos visto allí atacar, y llegan hasta Morro Nuevo y ocupan esta zona que vemos aquí limitada por esta línea verde. Esos son unos 6 kilómetros cuadrados. Ahí, del día 8, al final del día 8, ya de noche, ahí van a haber metidos alrededor de 10.000 hombres en 6 kilómetros cuadrados. O sea, entonces, vean que todo esto está ocupado por los rifeños, que tienen artillería, que tienen artillería. Y claro, están tirando ahí y como aquel que dice sin apuntar, ¿para qué? Da igual, si es que van a hacer blanco seguro, porque aquello estaba abarrotado. Bien, pero no se pueden mover, no se pueden mover. Ya hemos visto los problemas que tienen de agua, del ganado, de las cargas, etcétera. Y ahí tienen que aguantar como pueden. Vale. El 9, ¿qué pasa el 9? Ya por fin desembarcan los carros. El que no habían podido desembarcar tampoco, por la misma razón, porque los carros no pueden, aquellos carros no podían vadear 50 metros de playa, no imposible. Vean ustedes los carros que eran. Pero si es que, vamos a ver, hay fotografías por ahí que los montaban en carros tirados por un caballo. O sea, que en un carro de mulas, tirado por un caballo o una mula y allí iba el carro. O sea, que imagínense lo que era aquello. Bueno, pues poco más que un 600. Y entonces, pues bueno, y además con una ametralladora y tal. Bien, que ya ven aquí en los Frailes, que es otra de las playas esas, pues habían desembarcado el 9 los carros. No tuvieron una participación precisamente gloriosa, ni mucho menos. Hicieron lo que pudieron, pero vamos, nada. Pero, ¿se acuerdan que decía yo que el día 3 los rifeños habían atacado Cudiatar en Tetuán? Pues mire, ¿qué consecuencias lleva? ¿Por qué atacan los rifeños Cudiatar en Tetuán? Pues con dos finalidades. Una de ellas, si ocupan, llegan a Tetuán, el protectorado se hunde. Tetuán era la capital del protectorado, era donde estaba el alto comisario, todo el cuartel general y estaba el jalifa, es decir, la autoridad marroquí estaba también en Tetuán. Conquistar Tetuán suponía la caída del protectorado y un descrédito ya absoluto para España, claro, porque era incumplimiento ya de sus compromisos internacionales, etc. Y entonces ese ataque pone a Primo de Rivera en un aprieto. Pero Primo de Rivera, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Y cuando llega el día 9 ve que las fuerzas que están para socorrer Cudiatar, que está cercada, no lo consiguen. Y entonces coge y él, en persona, con dos banderas de la Legión y un tabor de regulares de la columna Godet de la de Melilla, que todavía no ha desembarcado, se lleva a esa gente a Tetuán. ¿Eh? O sea, todavía estaban en los barcos y se los lleva para allá, con lo cual esa brigada se queda bastante disminuida en su capacidad de combate, porque le quitan casi toda la fuerza profesional. El día 5 ya lo había hecho la escuadrilla esta de Breguet, que os decía yo, entonces ya estaban allí en Tetuán. Bueno, vean dónde está Tetuán, vean dónde está Cudiatar, aquí está, ¿eh? Y aquí Tetuán. Aquí está Bencarrich, y bueno, la línea Estella, que decíamos, es a donde se había replegado el ejército por orden de Primo de Rivera, pasa precisamente por ahí.
¿eh? O sea que es una de las posiciones de cierre que protege Tetuán. Bueno, aquí pues los héroes de Cuyatar y la prensa y demás. Pero visto. El día 10, el jueves 10, comienza entonces el desembarco de la Brigada de Melilla, que está disminuida, como hemos visto, en dos banderas de la Legión y un tablo de regulares. Y simultáneamente los franceses atacan, los franceses desencadenan una ofensiva hacia el Alto Huerga y el Alto Cret. ¿Eh? Ofensiva que está coordinada con los españoles. ¿Eh? Los españoles están operando aquí y los franceses aquí abajo. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Pues que Abdelkrim, al tener que aguantar el ataque francés, no refuerza las posiciones de Alucemas, con lo cual alivia al ejército español de mayores esfuerzos por parte de los rifeños. Esa es la finalidad de este ataque francés. Bueno, también a ellos también, mientras nosotros estemos combatiendo en Alucema, esa tropa, esa fuerza rifeña no se va a combatir a los franceses, pero no era una operación combinada, era coordinada, pero no combinada. No había un mando único, vamos, una palabra. Bien, el viernes 11. ¿Qué ha ocurrido? Hemos visto que ha desembarcado parte o sea, la brigada de Ceuta ya está toda desplegada aquí y ahora ha desembarcado parte de la de Melilla. Y la fuerza de Melilla se viene aquí, a esta zona de aquí, aquí. A todo esto está la de Ceuta y la de Melilla está aquí. Y claro, Abdelkrim lo sabe. Y sabe que estos acaban de desembarcar, llevan un día ahí, con lo cual todavía se están reorganizando, son débiles y les faltan tres batallones importantes. Y entonces, claro, Abdelkrim, ¿qué es lo que hace? Atacar. Ataca esa misma noche, desencadena este ataque contra esta fuerza que está aquí, aguanta heroicamente, heroicamente. Llega a romper, pero cierran el boquete y aguanta. Lo mismo va a ocurrir al día siguiente, el sábado 12. Son estas dos líneas de ataque que vemos aquí, que no consiguen el objetivo. Muy bien, pero fíjense, eh, no me puedo resistir en contarles esto, que es muy interesante. Fíjense, dice el teniente coronel Albriat, me repite un parte a las 12:30, esto está, el ataque rifeño este del que estamos hablando, el que habla o el que escribe es el coronel Godet, ¿eh? Y dice, me comunica su difícil situación y que le faltan municiones y granadas de mano, teniendo que repeler el ataque con piedras. Esto yo no me lo he creído nunca, porque yo creo que esto lo dice para presionar a su jefe, ¿no? Para que el jefe diga, bueno, pero dice la escasez de municiones en la Mejala. La Mejala, hemos hablado de lo que era una jarca. La Mejala son fuerzas de Marruecos, del sultán. No son fuerzas del ejército español, aunque combaten con el ejército español, pero son fuerzas del sultán, son fuerzas marroquíes. Bien, bueno, pues que dice que tiene ese problema y entonces, ¿qué es lo que hace Godet? Le quita la munición a los de la segunda línea, que está en el regimiento de Melilla, el de ingenieros, la infantería de marina, todos estos son peninsulares y de reemplazo, les quita la munición y se la da a la mejada. Con lo cual, el segundo escalón se queda sin munición. Es decir, que si los rifeños rompen el primer escalón, ya detrás no hay nada. No hay nada. Y los españoles se van al mar otra vez. Otro momento crítico, pero se solventa. Bien, volvemos aquí. El domingo 13 ya desembarca el general Fernández Pérez y el coronel Vera, es decir, ya la brigada de Melilla va desembarcando. La posición de Cudiataar es liberada. El día 13 ya por fin se libera Cudiataar. Pero todo esto, ¿qué es lo que está haciendo? A los rifeños les está produciendo un notable desgaste porque se dan cuenta que no están ganando nada. No están ganando nada.
Es decir, el ataque a Cudiatar ha fracasado y el tratar de echar al mar a los españoles ahí también. Entonces, eso les afecta bastante moralmente. Bueno, 17, finaliza ya el desembarco. Fíjense que los primeros han desembarcado el 8, 9 días después todavía están desembarcando. Bien. Y el 19 hay un momento glorioso. Desembarca el ganado. Por fin desembarca el ganado. ¿Eh? Desembarca el ganado. Aquí lo vemos, vean ahí los mulos, cómo los cogen ahí, tal. Pero fíjense, este es muy curioso que hay, como Dios lo trajo al mundo, a este, no sé si será un soldado o será había unos civiles contratados por intendencia que se llamaban faeneros y que se dedicaban a estas cosas. Y entonces, bueno, y ahí lo vemos peleando con una vaca. Aquí están las vacas, todas aquí, mírenlas, aquí están todas las vacas reunidas, aquí están todavía trayendo una. O sea que este es el rancho en vivo. Bueno, luego supongo que las matarían, las despellejarían y las harían filetes, digo yo. Porque, digo yo, no, seguro, claro. Bueno, esto fue muy celebrado, que el desembarco del Ghana. El día 20 ya regresan de Tetuán las fuerzas que se habían ido a Cudiatar, ya vuelve el Primo de Rivera, vuelve ya todo el mundo y ya la brigada de Melilla recupera su fuerza y toda su potencia de combate. Bien, pero fíjense, la abarrotada cabeza de playa, claro, conforme vaya dando más gente todavía en esos 6 kilómetros cuadrados. Y claro, eso está produciendo bajas, ¿no? Es decir, que hay que salir ya como sea, por las buenas o por las malas, con logística o sin ella, de aquí hay que salir. Bien, y entonces, el día 22, fíjense, 15 días después, pues dice Sanjurjo al ataque. Pero los coroneles, Franco, el otro y tal, le dicen, mi general, que es que no sabemos, no conocemos el enemigo que tenemos delante. No sabemos qué potencia tiene ni nada, porque están escondidos ahí y no sabemos, y claro, nos podemos meter en un buen lío y tal. Bueno, vale, pues hacer un reconocimiento ofensivo. Entonces hacen un reconocimiento ofensivo, que es hacer un ataque para que el enemigo se descubra. Un ataque limitado, pero que es suficiente para que el enemigo se descubra. Y efectivamente descubren dónde están las posiciones, dónde tienen la artillería, dónde tienen tal. Y al día siguiente ya se hace el ataque en fuerza. Aquí lo tenemos, se acuerdan que estaban metidos aquí en esta y entonces ya hacen este ataque y se llega a esta línea que la define el arroyo Tisdirt, que es la línea Almiar, Malmusi, Cardeñosa y Morro Viejo. Esta de aquí, esta línea, pues ahí ya ven que ya todo esto se libera, por decir así, y queda libre la cala del Quemado. A partir de ese momento, los desembarcos ya no van a ser en la Cebadilla y en Isdaña aquí arriba, no, ya van a ser aquí, en la Cala del Quemado. Ahí es donde ya se van a hacer los desembarcos y los abastecimientos. Muy bien, vean la maniobra. Bueno, no, como no se trata de hacer aquí ahora una clase de táctica, pues que lleguen. Viene la mala mar, hay mal tiempo y entonces se paraliza todo, entre el 24 y el 28 todo paralizado y el martes 29 ya se normaliza, ya viene el buen tiempo, se normalizan los abastecimientos, pero hay una serie de operaciones y el miércoles 30 ya se reanuda de nuevo la ofensiva, las operaciones. Estábamos Ay, es que pierdo aquí. Estábamos aquí, esta es la línea que hemos visto antes, y entonces se reanudan las operaciones y venimos a esta línea de aquí. Venimos hasta ahí. Venimos hasta ahí. ¿Qué ocurre ahí? La línea Punta Salina, Bullíbar, Montecónico y Ordaz, que es esta que tengo aquí en rojo, esta línea. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pues que la columna de Franco, esta se ha agotado. O sea, ya ha perdido prácticamente su capacidad de combate, ya no puede más. Y entonces es la otra brigada, el coronel Godet, el que se viene, que hasta ahora ha estado operando en el eje o la dirección de ataque del eje de la izquierda, ya pasa aquí. Es decir, que ya asume todo
peso de la operación, tanto en el eje izquierdo como en el derecho. En los dos ya es Godet porque Franco se ha quedado parado ahí. Ya saben que luego Franco asciende a general de brigada y se va. ¿Eh? Y se va. Y viene otro coronel que se llama Losada, si no recuerdo. Bueno, bien, entonces se alcanza esa línea. El 1 de octubre se ocupa esta otra línea de aquí, Sedún, Amecrán. Pero, ¿qué es lo más interesante de cuando se llega a esta línea? Que por fin, sí, se pone pie en la famosa Cávila de Beni Urreae. Ese objetivo buscado desde tantos años antes, por tierra y por mar, y que no se había conseguido, por fin, el día 1 de octubre de 1925, las fuerzas españolas ponen pie en la Cávila de los Beni Urriaga. Muy bien. Resisten la Rocosa, que es un monte que está por aquí, aquí, está aquí. Pero bueno, un golpe de mano de la Jarca de Varela. La Jarca de Melilla la mandaba el entonces comandante Varela. Bien. Y ahí se quedan durante un tiempo hasta que el día 13 pues se toma esta parte de aquí ya. Aquí, toda esta parte final. Y ahí ya se consolida, se completa esa mm, zona de operaciones que veíamos al principio, la misión. ¿Se acuerdan que decía yo? Esta es la misión. Hay que una base de operaciones para 20.000 hombres que abarque tal, 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 tal. Pues aquí está. Ya se ha llegado aquí y ya se ha cumplido la misión. Y esto ya deja de llamarse la base de operaciones para llamarse el sector de Asdir. Asdir está aquí, que es la capital de la Cávila de los Beni Ragel, que ya queda bajo posesión o ocupación española. Y aquí se acaba el desembarco. O sea, el desembarco se acaba aquí, porque el desembarco es una operación anfibia. Una operación anfibia no es solo bajar de un barco y tomar tierra. No, no, es todo esto que acabamos de contar. Y ahí es donde acaba, ¿no? Donde acaba. Bien, ahí tenemos un resumen de lo que cada día, el día 8, el día 23, el día 30, el 1, etcétera. Bueno, esto es un resumen para que vean en su conjunto cómo van, cómo han ido ocupando ese terreno. Aquí está el mar y esa cabeza, ahí van a estar hasta la primavera del año siguiente, del 26. Esto es octubre. Y van a estar hasta abril, mayo del año siguiente, que es cuando se reinician las operaciones ya para dar por finalizado la pacificación de esta zona, y es cuando Abdelkrim se entrega a los franceses, en abril del 26. Al ver que está todo perdido, se entrega a los franceses, que lo mandan a la isla de la Reunión y tal. Pero las operaciones continúan hasta el 27, cuando Sanjurjo dice que ya se han acabado. Detalles que quiero, por favor, si me paso, decidme. Detalles, cositas de las que no hemos hablado, pero que tienen su importancia. La sanidad. La sanidad aquí fue muy importante y fue prácticamente, casi diría que revolucionaria. Esta la organiza el entonces comandante Gómez Ulla, a que todos hemos oído hablar de un señor que tiene nombre de hospital. Bueno, pues Gómez Ulla es el que organiza esto. Entonces, que es prácticamente como se hace en la actualidad, muy poca variación. Ven ahí los heridos los evacúan a un puesto de socorro que luego va a parar a lo que hoy llamaríamos un puesto de clasificación o un role 2, ¿no? Mi general, yo es que ya ahí me pierdo, Yo también. entonces ya soy muy antiguo, ya. Bueno, sí. Yo ya soy muy antiguo. Pero bueno, esto. Entonces se llamaba un hospital de campaña. ¿En qué consistía esto? Pues tenían camas, tenían 300 camas, donde podían hospitalizar a soldados, bueno, soldados militares. Tenían un puesto quirúrgico en campaña, ahí, donde pegaban los tiros. Pues los heridos los llevaban rápidamente ahí y ahí tenían ya puesto quirúrgico, hospitalización, el triaje, todas esas cosas ya se hacían ahí. Y los enfermos, vamos, los enfermos o heridos más graves, es decir, los que tenían heridas en el vientre, en la cabeza,
eran evacuados rápidamente o bien sobre los barcos hospital, había tres barcos hospital, o sobre los famosos que hablábamos, ¿se acuerdan? Dos aviones de la Cruz Roja. Pues mírenlos, aquí los tenemos. Dos aviones de la Cruz Roja. Ahí están. Eh, ahí. No solo estaban esos dos aviones, el ejército había puesto también tres. O sea, en total había cinco aviones dispuestos para evacuación. Pero digamos que los más modernos y los más vistosos, pues eran los de la Cruz Roja. Y si se fijan, ahí hay unas figuras blancas, ¿lo ven ahí? Bueno, pues esas figuras, esos son mujeres, concretamente monjas. Monjas. Oiga, aquí se ve una barcaza de desembarco, es decir, que estas no están a muchos miles de kilómetros están donde están los tiros. Ahí hay una barcaza. Y ahí hay monjas y damas enfermeras. Las veremos ahora. Y luego, pues, las rutas de evacuación, aquí las tenemos. Rutas de evacuación desde Alucemas, pues iban o bien a Melilla, o bien a Ceuta, Tetuán, o incluso a la península. Es decir, estaba perfectamente organizado esto. Y eso supuso que se ahorraran muchísimas vidas, muchas, muchas, más de las que podamos pensar, por lo bien organizado que estaba esto. ¿Se acuerdan que les decía? Les contaré cómo se organizaban para que el tío del globo dijera dónde estaba el objetivo. Y de cómo lo decía. Cómo decía que a la derecha del monte. No, no, que va. Tengan en cuenta que en aquel entonces no había cartografía de la zona esa. Encima, el ejército de tierra no tenía la misma cartografía que la marina. La marina tenía sus cartas y el del ejército, y no digamos los franceses, claro, los franceses, pues, pues esto hay que unificarlo. Esta gente o hablan todos el mismo idioma o se van a matar unos a otros. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Fotografía, la aviación, fotografía en vertical, en azimut, toda la zona esa que hemos visto, toda esa zona, la fotografía. Y entonces ahí hacen un levantamiento de una cartografía, un mapa. Es decir, que esas fotos las plasman en un plano, un mapa, y lo cuadriculan. Y lo cuadriculan. Y entonces hacen cuadrículas que les dan una letra, la A, la B, la C, la D, la E, la F, la tal. Y esas cuadrículas, a su vez, las subdividen en cuadrículas más pequeñas, concretamente en ocho cuadrículas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando quieren marcar un objetivo, dicen en la cuadrícula U7, van a la U al 7, ahí, visto. O sea que fíjense, bueno, pues eso fue una innovación. Tiene su antecedente el desembarco de Alcázar Seguer, que las cuadrículas eran más grandes y no las subdividían y entonces pues aquello no sirvió, pero sí sirvió de aprendizaje, de enseñanza. Dijeron, aquello no ha funcionado, hay que hacerlo de esta forma. Y ahí tienen las cuadrículas y cómo se subdivide a su vez en cuadrículas. Y esto lo entendía todo el mundo. Esto lo entendía todo el mundo. La cuadrícula A3. A3, ahí ocurre lo que sea. Y aquí tienen un parte de operaciones y cómo lo dicen. Dice, el cañón emplazado en la cuadrícula, que era la M3, se le vio hacer fuego a las 14 horas. Entonces ya dicen, en la cuadrícula esta, van a la cuadrícula y ahí hay un cañón y la atizan. Aquí veremos la aviación, que no solo hizo esto, sino también bombardeaba, ametrallaba, reconocía, fotografiaba. Fue muy importante la aviación. Pero ojo, que nadie piense que aquellos aviones eran el F-18 o el Eurofighter. Eran lo que vemos aquí, eran madera y lona, que había que tener valor para volar esto. Y bueno, y lanzaban estas bombas, pero las lanzaban a tal altura. Miren, aquí los rifeños están a tiro limpio de fusil, y bueno, este concretamente, esto es un cuadro, es un óleo, pero lo que está reflejando es una operación real en la cual el piloto resulta herido de gravedad por disparos de fusil. Que es que el avión estaba a disparo de fusil. Concretamente este es el laureado, el capitán que es piloto, era un laureado, ganó la laureada, que era el capitán Burguete, que era hijo del alto comisario Burguete.
eh, visto. Hay fotografías anteriores a esta en el cual los aviadores están tirando la bomba, eh, o sea, la cogen con la mano. De hecho, las bombas, si van al Museo del Aire, las ven, tenían unas asas, ¿eh? Por donde las cogían, se asomaban así y apuntaban a ojo, ¡pum! Y soltaban la bomba y donde caía. Eh, ¿Se acuerdan que les he dicho hay mujeres en el desembarco? Pues mírenlo, miren, aquí tenemos una. Están desembarcando. Vean ustedes aquí, ¿eh? Que esto no está ocurriendo en Soria, no, está ocurriendo en Alhucén. Y aquí hay una mujer, mírenla ahí. Se llama Rosario. Eh, ahí está. Todos estos eran la Cruz Roja, ¿no? Llevan ahí la Cruz Roja. Son los camilleros de la Legión, son legionarios. Y ahí está Rosario, que era la cantinera de uno de los tercios. Muy bien. Aquí tenemos otra, ¿eh? Otra mujer. Esta se llamaba Rosetta Odrio y era también estaba con la Legión. Y entonces ahí tenemos un herido y como esta mujer se está atendiendo. Pero aquí, miren, esta señora se llamaba Carmen Angolotti Mesa y era nada más y nada menos que la duquesa de la Victoria, grande de España. Y ahí la vemos metida en un abrigo, con sacos terreros, ahí vemos los sacos terreros y aquí el general Saro y su ayudante, y ahí están metidos, porque vean la fecha, Playa de la Cebadilla, Alucemas, 16 de septiembre del 25. La ofensiva se empieza en el 23. Luego estas están metidos ahí en todos esos cañonazos que les decía yo, tiraban ahí, hacían baja. Pues ahí estaba esta señora y, y su equipo de enfermeras y de monjas. ¿Y por qué estaba esta señora ahí? Dice, ¿y esta señora por qué no estaba en Madrid tan tranquila? Que para eso era grande España y duquesa de la Victoria y marquesa de los... Pues porque la reina Victoria Eugenia, era dama de compañía de la reina Victoria Eugenia y estaban en San Sebastián. Y cuando lo del desembarco el desastre de Almar. Y se enteran, claro, llegan las noticias de lo que está ocurriendo. Y la reina le dice, Carmen, vete a Melilla y ves qué puedes hacer. Esa fue la orden. Vete a Melilla y verás qué puedes hacer. Ole, que se pudo hacer. Menuda señora. Ella sola se merece una charla y un libro entero, porque organizó toda la sanidad de la Cruz Roja del Principado, llegó a ser la jefa de todo aquello y demás. Muy interesante la figura de doña Carmen. Bueno, pues ahí la tenemos en pleno combate. O sea que no estaba. ¿Hubo guardias civiles? Hubo guardias civiles. Aquí los tenemos, miren, aquí están. Los guardias, muy serios. ¿Eh? ¿Por qué? Porque eran la policía militar. Eran la policía militar. Entonces estas guardias pues, se ocupaban de la conducción de los prisioneros, de custodia de los prisioneros, se ocupaban del tráfico por la zona de operaciones, en fin, todos los cometidos que correspondían a la policía militar, por supuesto la delincuencia, pues eso. Los guardias civiles hacían de policías militares. Muy bien. Aquí he puesto escenas de la vida del soldado. El soldado, además de combatir, pues también tenía su vida, ¿eh? Y aquí vemos cómo están repasando la ropa, remendando, ¿eh? Ahí lo tienen, aguja, hilo, y están, remendando la ropa, que puede ser suya o puede ser de estos que andan por aquí, porque a lo mejor le han dicho, oye, te doy 5 pesetas y me repasas la guerrera. Bueno, por eso están ahí muy pendientes de ver qué es lo que hacen. Bueno, que están ahí cosiendo los hombres. Estos están escribiendo pues, a su madre, a su novia, a su mujer o a su quien sea. Son artilleros, ven en los cañones ahí. Y ahí están los hombres pues escribiendo sus cartas y demás. Y aquí pues están, todos estos son soldados que están bañándose en el río, bañándose, higienizándose. ¿Eh? O sea, no es que estén bañándose diciendo, hombre, qué bien estamos aquí veraneando. No, no, es que están, recuerdan que les decía que no había agua. Cuando llegan ya a la altura del río Islí, ya sí hay agua y la aprovechan, evidentemente.
Bueno, y esto pues es un poco que el desembarco de Alhucemas pues luego tuvo su repercusión en el arte. Aquí me permitió poner pues cuatro cositas. ¿Eh? Hay también esculturas, hay películas de cine, hay hasta un figurín. Ya saben ustedes que López Vázquez, antes de ser actor de cine, era dibujante, o sea, dibujaba y era concretamente hacía figurines, las señoras que están presentes, figurines de la moda, para los costureros, ¿no? Para los que hacen vestidos. Bueno, y diseñó un vestido de noche al que llamó Alucemas, al que llamó Alucemas. Bueno, no lo he puesto aquí, pero que sepan que existe. Bueno, aquí tenemos Bertucci, del cual el general Valentín Gamazo el otro día habló largo y tendido, pues ven que también pintó el desembarco. Este es Esteban, que también lo conoce el general. ¿Eh? Aquí Antonio Gott, ¿eh? Aquí ven la playa, esto es la Cala del Quemado. Este es muy curioso, esto es una acuarela muy curiosa, es naif, que la pinta un tal Kadur Ali Kadur, que era un jarqueño, de las jarcas esas que decíamos, bueno, pues un jarqueño que participa en el desembarco, ¿verdad? Fue de los que desembarcó y entonces pintó esta acuarela con unos aires patrióticos a favor de España, bueno, increíble. Eh, pero lo curioso es que ven ustedes esto que hay aquí, aquí y tal, es que aquí esto está escrito, o sea que está escrito. Y va explicando cada cosa que hay aquí la explica. ¿Eh? Aquí está el coronel Franco que desembarca, no sé qué. Aquí tal, bueno. Y este texto es un texto laudatorio hacia España, bueno, que pone los pelos de punta. Bien. Y aquí, pues, el famoso cuadro de Moreno Carbonero, que es famosísimo y que todo el mundo lo pone, y que no está en el Museo del Prado, está en el Museo del Ejército, Toledo. Que todo el mundo dice, ¿está en el Museo del Prado? No, está en Toledo. Es del Museo del Prado. Es del Museo del Prado, pero no está en el Museo del Prado, está en Toledo. Bueno, y yo pues me parece que me he ido muchísimo de tiempo, pero y les doy las gracias porque han aguantado con muchísima paciencia todo lo que les he contado aquí, que si les ha gustado, pues estupendo. Y si no, pues mereceré su castigo merecido. Muchísimas gracias. Y si tenemos tiempo, ya nos Sí, 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 por supuesto. Además, yo creo que va a dar lugar por favor. Perdón, usted ha mencionado el portahelicóptero Cero, pero lo ha mencionado como que estuvo en el desembarco de la Lucema. Sí, sí, estuvo. Y además le puedo contar una anécdota muy graciosa. Estuvo. El barco llega a la zona de Marruecos, o sea que se incorpora a Marruecos ya en 1922. Bueno, va y viene y tal, pero ya empieza a moverse por las costas marroquíes en 1922. Bien, esto ya saben que va a ocurrir en el 25. Bien, entonces el barco se sitúa aquí en la bahía de Alhucemas. ¿Con qué finalidad? Eso no lo he hablado porque es que entonces si me he pasado de tiempo, imagínense si sigo, pues estamos aquí hasta las 4 de la mañana. Claro. Bueno, ¿con qué finalidad? Pues primero porque era un barco nodriza. Ya hemos visto que desembarcaba y tal. Pero es que además llevaba iba lleno de hidrógeno para los globos, porque era el que soltaba, vamos, lanzaba el globo. Tal. Luego llevaba hidrógeno, imagínense, el hidrógeno es peligrosísimo. Recuerden el famoso dirigible Hindenburg, cuando llega a Estados Unidos, pues, pues eso. Pero es que estaba el combustible de los aviones, porque los aviones amerizaban allí y por un sistema así y tal, los repostaban y tal. Es decir, que tenía el hidrógeno, la munición, el carburante. ¿eh? Y entonces, y además apoyaba a los aviones que por avería o por impacto o por lo que fuera amerizaban en la bahía, pues los socorría si ocurría allí cerca. Bueno, aparte que había unos faluchos
que iban a donde estaba el avión, etcétera. O sea que estaba muy bien organizado ese tema. Y entonces el general Saro le dice al comandante del barco: el comandante, aproxime el barco más hacia la costa, aproxime el barco más hacia la costa para apoyar más a los aviones que llegan averiados o incluso a la propia fuerza y demás. Y entonces el comandante del barco le dice: mi general, yo hago lo que usted me diga, pero yo mando una bomba. Yo estoy al mando de una bomba. Y le explica lo que hay, ¿no? El hidrógeno, la munición, el carburante. Dice: como sufra un impacto, imagínense la que esto se puede liar. Y entonces el general Sarro le dijo: aléjese, aléjese, que no hace falta, ya nos arreglamos. Ya. Perdón, es que hay otro el portahelicópteros Rédalo. No, Sí, sí. este es, No, bueno, sí, la sí, versión. pero Le voy a decir, claro, es que es por eso le decía, sí. es que yo soy médico, tengo 85 años, entonces un compañero mío que estaba de cirujano en la Marina fue a Filadelfia Sí, a buscar al dedo. En los pero años ese es 70. otro tema. Es otro dedo. Eso. Por eso le quería, esa era la Es- pregunta. Vamos a ver, Perdón. creo, yo no soy marino, y entonces me voy a meter en un charco, Sí, sí, no, no, pero no. creo que España ha tenido 3 dédanos, me parece, ¿no? Si hay aquí alguien que sepa más que yo de la Marina, creo que 3. Te puedo O sea que este es uno, perfectamente. luego hay otro y otro más que Sí, lo hemos conocido todos, yo lo he Claro. conocido a ese, ¿no? Claro. Que Por eso le decía. ese sí era portaaviones, Sí, de ahí ya sí despegaban sí. de aquella manera aviones, lo que despegue Sí, vertical, lo despegue vertical, tampoco era los ingleses. Sí, Claro. sí, sí. Sí, por favor. Perdón, sí. Yo quería preguntarle, ha dicho que se perdió un hidroavión francés, a ver si puede contar. Vamos a ver, mire. Francia pone seis aviones Farmangoria. Bueno, que ya he explicado más o menos que eran unos aviones más grandes y demás. Bien. Entonces, claro, esos aviones España no los tenía, con lo cual no había el dispositivo logístico para el mantenimiento y recuperación de esos aviones. Y entonces esos aviones, ¿qué pasaba? Que cuando tenían que pasar las revisiones o reparaciones de averías ya importantes, se iban a Orán, iban a Argelia, que era de donde procedían, se iban a Orán, a su base. Y allí pues los reparaban, los mantenían, les cambiaban el aceite y volvían. Y iban de 3 en 3, o sea que iban primero 3, quedaban, volvían y se iban los otros 3 y así. Bueno, y en una de esas, uno de ellos sufre una avería y cae al mar. Cae al mar, además en un momento, un día en el que el mar estaba para poca broma, ¿no? Y la tripulación lo pasa fatal, vamos, que se daban por muertos, vamos, que el avión allí, claro, coge un avión donde hay oleaje, pues es que no es un barco, es lo que es, no. Y lo pasaban muy mal. Pero dio la casualidad que pasaba por ahí un barco italiano que ve lo que está pasando y le larga un cabo al avión y lo remolca. Lo van remolcando al avión. Y bueno, pues mal que bien, pues van sorteando el tema. Pero el cabo rompe, desengancha, rompe y se vuelven a quedar a la deriva. Y entonces el barco italiano lo que hace es llama a Orán y dice: mira, que tienen ustedes por aquí un avión que está en fatales condiciones y lo están pasando fatal. Vale. Entonces sale un barco del puerto francés y vuelta otra vez a remolcar al avión, que estaba la tripulación también rezando ya, diciendo: ya de aquí, de esta no salimos. Bueno, y remolcan al avión y cuando está entrando en el puerto de Orán, un barco que está saliendo, ¡pum!, choca con el avión. Digo: "Oh, por Dios". La tripulación se salva, pero el avión pues quedó bastante, bastante maltrecho. Con lo cual, bueno, quedaron 5 aviones. Sí, pero esto lo lees y, joder, de película, de película. ¿Abdelkrim tenía una formación militar o era No, 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 no. No, Abdelkrim, vamos a ver, Abdelkrim era todo un personaje. Abdelkrim había trabajado para los españoles. Era un hombre
leído y escribido, ¿eh? Era un hombre culto, había estudiado, no había, que hay quien dice, estuvo en Salamanca, claro, Adelphin no estuvo en Salamanca jamás, como mucho llegó a Málaga. Bueno, pero sabía que, o sea, que era un hombre cultivado. Trabajó para España, concretamente en la Oficina de Asuntos Indígenas, y escribía en el telegrama del RIF, ¿verdad? Escribía una página en árabe, ¿eh? O sea que lo mismo que es en el periódico aparecía escrito en español, él lo traducía y lo escribía en árabe para que todo. Conoció a los militares españoles que había allí, concretamente con un coronel que se llama Morales, tenía unas magníficas relaciones, magníficas relaciones. Conoció a Silvestre, a todos, o sea pero dio la mala suerte que los franceses lo acusan, o sea, se dirigen a las autoridades españolas diciendo, tenéis ahí a uno que es pro-alemán, que era verdad. Pero bueno, que es pro-alemán y está trabajando en favor de los alemanes. Eso lo explicó el general el otro día, todo el tejemaneje de las potencias, ¿no? Y entonces España lo encierra, lo encarcela por espía a favor de una potencia extranjera. Se escapa, se escapa, se descuelga por una ventana y se rompe una pierna y se queda cojo ya para siempre. Y a partir de ahí, yo no digo que por ese motivo, pero genera un odio a España ya cerval. Y se va a la Cávila de su Cávila. Abandona Melilla y se va a su Cávila y a los Beni Urraray. Y entonces ahí empieza a mover todo este tema. De tal suerte, claro, él va a recibir de alguna forma, ahí habría mucho que hablar, ¿verdad? Pero va a recibir el apoyo de buena parte de la izquierda internacional, de la gauche, ¿eh? Buena parte. De tal forma que aparece en una portada del Times una foto del Belcrimi. Claro, aparecer en una portada del Times, eso no está al alcance de cualquiera, ¿eh? Y aparece una foto de tal. Con lo cual pasa a ser una especie de mito, del caudillo, del, del anticolonialismo, ¿eh? O sea, es el anticolonialismo, es al fin que empieza a crearse como un mito de Abdelkrim, ¿no? Pero no tenía formación militar ninguna. Tenía un hermano, Mohamed, que ese sí había estudiado en España, no en Salamanca, en Madrid. Había estudiado ingeniero de minas. Y lo mismo, cuando el hermano, en fin, se replegan todos sobre la tabla, y ese es el que va a ser, digamos, el ministro de Defensa o jefe de las Fuerzas Armadas de esa República del Rif, de esa fantasmagórica, por decirlo de alguna forma, República Independiente del Rif, que trata de organizar Abdelkrim con muy buenas ideas. ¿No? Hay que reconocer, o sea, que él pretendía modernizar, hombre, combatía tanto contra España como contra el sultán, porque lo que pretendía era independizar ese trozo de Marruecos. O sea que si Marruecos ahora es el Marruecos que conocemos, es porque España gana esa guerra. Si no, le hubiera faltado un trozo, que se le hubiera quedado el de Crim. Bueno, pero no era una república como podía ser la República Francesa, no ni mucho menos. Se llamaba República, pero luego era un emirato, era un emirato. Pero bueno, él estaba trabajando para modernizar, incluso creó un ejército regular, en fin, bueno. Pero ese ejército lo mandaba su hermano, mandaba su hermano. Ese sí no tenía formación militar, pero bueno, hoy hay civiles que tienen en la guerra civil, en el bando republicano, los tenemos, el campesino, el otro y el otro, y esos no tenían, o habían hecho la mili, nada más. O sea que, bueno, hay gente que tiene especial predilección por, vamos, capacidad. Y quien sí era si quieren le damos el nombre de general, por decirlo de alguna forma, que era el Geriro, el Geriro. El Geriro, que primero había sido
había estado con el rey Shuni, pero cuando del Krim eh, a- toma prisionero al rey Shuni, pues este se pasa del Krim y ese sí también, que es el que manda la fuerza que ataca Kudiatar, el gerino. Y ese era también un líder militar bueno, o sea que no eran unos desarrapados que no, no, la gente tenía cierta formación. Sí, sí. Pero formación militar de paso por una academia, no. No. Antes de pasarte, Javier, que sé, como va a ir vinculada a esta Sí, pregunta, antes de nada, agradecerle y sobre todo felicitarle por la conferencia tan magnífica y tan interesante que además ha narrado fabulosamente. Daba sensación de película, además. Por favor, haga un guión para que hagan una película, porque es muy interesante. Mi gracias. pregunta iba asociada a esta porque a mí lo que me sorprende es la capacidad de dónde saca material, evidentemente en parte de anual, pero para poder cubrir esos fusiles, para cubrir Sí, esas posiciones de artillería sí. y para ponérselas como se las puso, atacando también a los franceses y atacando. ¿De dónde viene todo ese armamento que recibe estas cávilas? Bueno, pues en buena medida capturaron los españoles y luego los franceses. ¿Eh? Tengan en cuenta que de las 60 y algunas posiciones que tienen los franceses en el Huerga, o sea, caen 40 y tantas. ¿Eh? Claro, todo ese material, para él, todo el material que captura en anual, pues todo eso, claro, pero ahí ya captura cañones. Hasta entonces España no había perdido cañones, pero ya en anual, concretamente Navarrán, ya empieza a perder cañones. Cañones que pasan a engrosar las filas de los rifeños, igual que pasa cuando atacan los franceses. Es decir, que de captura de los dos ejércitos, ahí tiene bastante material, y además material bueno, porque España tenía el fusil Mauser, era bastante superior al Level o a cualquier otro. Eh, Después, procedente de Argelia, venía mucho contrabando, contrabando de todo y de armas también. ¿Qué hacían los franceses la vista gorda? Miraban para otro lado, que era una de las cosas que los españoles le recriminaban a los franceses. Y cuando los franceses se vienen a pedir árnica a los españoles lo primero que le dicen, pero acaba con esto. Pues por ahí también le está entrando material y tal. De hecho, cuando acaban las operaciones en Melilla, hay una exposición de todo lo capturado a los rifeños, ¿no? Ponen unas carpas allí en Melilla y allí van colocando todo el material y hacen una exposición, ¿eh? Pero con la banda de música y bueno, pues una fiesta, ¿no? Y ahí hay material, hay fotografías y donde hay material incluso alemán, ¿eh? Incluso alemán. Las piezas de artillería que están desplegadas en la bahía, de esas de las que hablaba yo al principio, están manejadas por alemanes. Están manejadas por alemanes. Se calcula que había 70 y tantos alemanes que eran desertores, casi todos ellos eran desertores, en la mayor parte, desertores de la Legión extranjera francesa. Había alguno de la española también, pero eso lo manejaba uno que se llamaba Clem. Bueno, o sea, que quiero decir que como veis, oficialmente, ninguna nación apoyaba a Abdelkrim. O sea, que no había un apoyo oficial, reconocido oficialmente, por el cual se le apoyara. No, ninguna. De hecho, cuando él proclama la República del Rif y va a la Sociedad de Naciones a decirlo, ninguna nación la reconoce. Ninguna, cero, ninguna nación reconoce esa república, ¿no? Y entonces, quiero decir que, que él va recibiendo incluso dinero pues eso, pero había lo que he explicado de la foto y todo aquello, ¿no? Y hay organizaciones de estas, normalmente de tendencia de izquierdas, anticolonialistas, pues que recaudan dinero, les mandan dinero, con lo cual, pues él tiene dinero con el que compra y demás.
llega a emitir moneda, el Rifan, llega a emitir moneda. Mm, pero ahí le engaña un inglés que se llamaba Gardiner, que era un gáster que andaba por ahí. Era capitán del ejército inglés, pero era más gáster que capitán. Y entonces, pues le habla con Abdelkrim y le dice, "Ah, vamos aquí a emitir moneda, que es, la moneda es importante, es uno de los pilares de la soberanía. ¿Eh? Y entonces, va a emitir moneda y no sé qué. Y entonces existen billetes por ahí en Ceuta, en el Museo de Ceuta, hay uno, que le llaman Rifan y están escritos en inglés. Por eso, porque el pájaro este se imprime en Inglaterra y bueno, pretende ser la moneda de esta. Pero los rifeños no se fían, el pueblo soberano no se fía y siguen manejando las pesetas. Y ellos se siguen entendiendo, comprando y vendiendo en pesetas. Y aquello pues fracasa. Y, bueno, le tomaron el pelo, ahí sí que le tomaron el pelo a Delcri. Bueno, o sea que como verán, esto es en fin, hay muchas fuentes. Diga. En una revista de historia, no recuerdo si es La Aventura de la Historia o Despertaferro, dice que Abel Krim, cuando bombardea a los franceses, fue por una equivocación. ¿Tiene algo de verosimilitud o realmente quería provocarles? Porque Vamos a ver. iba muy bien sin atacar. Sí, yo que me he leído a los franceses, es decir, me he ido a las fuentes francesas. Ellos lo explican de la siguiente manera. España se repliega en la retirada de Schauen, que hablábamos. Entonces España se repliega sobre la línea Estella que hemos visto y crea un vacío, en una zona que se llama el Gard, que es la zona de Alcazarquivir, esa parte de ahí. Guazán, Alcazarquivir, Guazán, que ya es zona francesa, todo eso, ahí crea un vacío, crea un vacío. Y entonces Lyotet dice, el vacío no existe. Entonces, o lo ocupo yo o se me vienen estos y lo ocupan ellos. Y entonces mueve al ejército francés, lo mueve y entra en esa cábila que era la de los Benicerwal. Los Benicerwal estaban en esa zona ahí porque los límites entre la zona española y la francesa no se crean que estaban tan perfectamente definidos, ¿eh? Ahí se movían. Pero las cábilas no entendían mucho de esos límites. Bueno, claro, eso les tenía sin cuidado. Y entonces las Benicerwal pues estaban ahí. Eh, España se va, se quedan los Benicerwal ahí, los franceses se mueven y entonces los Benicerwal se van a Abdelkrim. ¿Se acuerdan que había dicho cuando perciben debilidad, se van a Abdelkrim y le dicen que los franceses se están metiendo aquí y en primer lugar están quebrantando el acuerdo, el tratado hispano-francés y el tratado o sea, el de Tetuán, no, el de Tetuán, no, el de Fez, el tratado de Fez de 1904, ¿era? Sí. Y en 1904, el 6, sí, sí, 4 o 6. sí. Entonces, están quebrantando, da igual, están quebrantando los tratados internacionales. Y además, están invadiendo, o sea, que se nos están metiendo aquí. Y entonces, Abdelkrim considera que ese movimiento francés es invasión, lo considera casus belli. Es decir, invasión del territorio que él ha definido como parte de esa república. ¿Visto? Y entonces, allá que se va y ataca a los franceses en esa zona, precisamente en los Benicerwal, ahí es donde fundamentalmente desencadena ese ataque sobre los franceses. O sea que no es una cosa que se levanta del CRI por la mañana temprano y decide atacar a los franceses o algo así. No, no. Todo va teniendo su encaje y su porqué. Pero es que además él está en el cenit de su poder. Ya hemos visto que prácticamente controla la casi totalidad del protectorado español. Y él, que sabe que las relaciones hispano-francesas
no son buenas. Es decir, que Francia no tiene, o sea, que no va a apoyar el parte de la base de que Francia no, o sea, que no va a haber conexión entre Francia y España para tal. Estos, ya me he cargado prácticamente a los españoles, por ahora los franceses, pues los españoles no van a hacer nada en favor de Francia y esto me los como. Le salió mal la jugada, le salió mal, le salió mal. Al principio, bien, pero los franceses reaccionan mucho mejor que los españoles. Eso que dicen fue el anual francés, eso es una bobada. De anual francés nada. Los franceses reaccionan pronto y bastante bien. Hombre, les cuesta muchas bajas y les cuesta mucho esfuerzo, pero reaccionan inmediatamente y taponan el ataque. Es decir, Abdelkrim no consigue ningún objetivo de los objetivos estratégicos o tácticos que se había previsto, no consigue ninguno. Ni llega a Fez, ni llega a Taza, vamos, corta, pero muy poco tiempo el eje Fez mm, con Argelia, vamos, la conexión de Fez con Argelia, que es un eje estratégico que Francia lo tiene que defender a toda costa, tampoco consigue romperlo de verdad, no consigue. Entonces, pues eso, y así es como se produce ese ataque, es decir, esa combinación de cosas, ¿no? Que si el tema de los Beniceroal y el repliegue español, que si considera que españoles y franceses no van a llegar nunca a un acuerdo, con lo cual al tenerlos divididos, divide y vencerás, en fin, y que estoy en el cenit de mi poder, o sea, que a mí no se me opone ya nadie, ¿eh? Soy invicto. Bueno, pues todo eso se viene arriba, pero le cuesta un disgusto. Y tenemos la última pregunta. Yo creo que ya- Arturo. ¿Cómo de cruento fue el desembarco? ¿Cuál fue el balance real? O sea, ¿fue más costoso que otros desembarcos que ha podido haber luego en la historia? ¿Fue igualmente? Y segunda pregunta dentro de esa, ¿se estableció algún campamento, fortificación estable a raíz del avance hacia el 15 de octubre o no se fortificó esa zona? Sí. No hubo mayor Sí. incidencia. Balance de bajas y fortificación. Bueno, las bajas. Eh, voy a hacer una cuestión previa. Ni nunca se sabrá cuántos desembarcaron, ni nunca se sabrá cuántos murieron, ni cuántos, o sea, que es imposible saberlo. Dice, ¿cómo que no es imposible? ¿Sí? Claro, o por lo menos difícil. Vamos a poner los muertos. Dice, hubo 300, o sea, lo que es la operación del 300, no llegaron a 400 muertos. ¿Qué hemos contado ahí? ¿Qué muertos hemos contado? Los muertos que están en el campo, que van, lo recogen y se lo llevan lo evacúan para que lo entierren y demás. Contamos los que en el hospital, esos que han evacuado y han muerto una semana, 15 días o 3 meses después, ¿los contamos esos o esos no los hemos contado? Porque claro, puede haber un herido o 1000 heridos o 100, me da igual. ¿Qué tal? Los evacúan sobre la península y a lo mejor se mueren porque no consiguen recuperarse de sus heridas. ¿Esos los hemos contado o no? No. No. Luego entonces es complicado saber eso. Lo mismo que decir, ¿cuántos desembarcaron? Pues unos dicen 13.000. Mire, yo cuando era, y todos, cuando yo era un joven oficial, una de las cosas que mis superiores me dijeron, Ramos, cuando te pidan los superiores una cifra de lo que sea, nunca des un número terminado en 0 o en 5. Nunca. Nunca digas 1200 o 1225, porque no se lo van a creer. Tienes que dar un número que, bueno, pues puede ser, porque claro, joder, como afinado, 1237. Como digas 1200, 1200,
¿Qué pasa? Que justo, bueno, pues aquí pasa algo de así. Lees la historiografía por ahí, desembarcaron 1.300. Uy, ya empezamos, 1.300. Un número termina en dos ceros. Mal. Es imposible aquilatar todo. Bueno, y luego ya empezamos mal. Y además nadie dice de dónde salen los 1.300, los 13.000. Nadie lo dice. Faltan ahí 13.000. Más o menos. Dice, bueno, son los 9.000 de la Brigada Saro, más no sé qué, y traído por los pelos. Pero volvemos a la misma. El desembarco, lo que es que fuerzas embarcadas ponen pie en tierra, dura desde el 8 de septiembre hasta no me acuerdo, 15 días o más después. En ese número estamos contando todos los que se fueron a Cudiatar y luego vuelven y no sé qué. ¿Estamos contando todos o solo contamos los del día 8? Y pues nadie te lo explica. Bueno, hay un castizo por ahí que ese ya es magnífico, porque, como dice la orden de operaciones, que hay que hacer un territorio, una base de operaciones para un ejército de 20.000, y claro, él lee por ahí que eran 13, dice, coño, pero si aquí dice 20 y son 13, pues me faltan 7. ¿Y entonces qué hace? Se los asignan los franceses. Dice, pues los 7.000 que faltan son franceses. Pero oiga, si franceses no desembarcó ni uno. Bueno, es igual. El caso es que me cuadre el estadillo. ¿Verdad, mi general? El estadillo hay que cuadrarlo como sea. Martillazos. Pues ya está. Luego otros dicen que fueron 18.500. Ese sí es más creíble, pero tampoco. 18.547. Y dices, joder, pues sí que han afinado. ¿De dónde sale esto? Entonces sale de la plantilla. Cogen la plantilla de las banderas de la Legión, que eran tanto. La plantilla de los tabores de regulares, que eran tantos. La plantilla que eran tantos, suman, pero es que había unidades que no tenían plantilla, amigo. ¿Y cuántos eran? Pues vaya usted a saber. Pues vaya usted a saber por qué parte de esa documentación se ha perdido. Se ha perdido. Y entonces, pues no hay manera de saberlo. Y entonces cada uno suelta lo que le parece. Bien, volvamos a muertos, heridos y demás. Muertos no llegan a 400, son 300 y pico, más o menos todo el mundo está de acuerdo en esa cantidad. Y heridos son 1.900 y algo. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Eh? Vale, de acuerdo. Pues nos da una idea, digamos, lo tenemos que tomar como idea, como más o menos. No hubo excesivos muertos, la mayor parte son de fuerza indígena. Y bueno, pues luego los heridos, pues es unos 1.900 y algo, recuerdo que son los heridos. Pero ahí, como verás, no contamos los desaparecidos, no contamos los prisioneros, que a lo mejor los hubo, no contamos los desaparecidos, los prisioneros, los enfermos. Bueno, entonces, son números, pero bueno, más o menos. Que muertos no hubo muchos, afortunadamente. Y ya está. Desde luego, mucho menos que tuvieron los franceses y los ingleses en Gallipoli, pero muchísimo menos, claro. Y la otra pregunta que me decías. Fortificaciones. Ah, sí, bueno. Vamos a ver, os habéis dado cuenta que esta operación ya es una operación, mm, o sea, empleando métodos convencionales de guerra por unidades regulares. Es decir, se va avanzando, las brigadas avanzan simultáneamente por distintas direcciones de ataque, maniobran, etcétera. Es decir, es una operación en la cual no es una operación de guerra irregular, como había sido hasta entonces, ¿no? Que las columnas se movían. Ya no es una guerra irregular, ya es una guerra regular y hecha por unidades regulares, encuadradas regularmente con arreglo a un reglamento de empleo. Y entonces, esa fortificación, de hecho, si os habéis fijado, cuando he puesto estos, a ver dónde estaba. Ahí.
Mira, esto, ¿ves? Este signo convencional que hay aquí, que lo veis aquí, y lo veis aquí, y lo veis aquí, tal. Bueno, ¿esos quiénes son? Aquí y aquí. Esos son ingenieros. Ese es el signo convencional de las unidades de ingenieros. Entonces veis que había bastantes ingenieros. Estos ingenieros tienen una participación muy importante en el desembarco, van en primera línea. ¿Y qué es lo que van haciendo? Según se van alcanzando esas líneas, las van fortificando, pero una fortificación regular conforme a los conceptos de la guerra regular. ¿Visto? Es decir, lo que es el obstáculo defensivo batido por el fuego, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que sí, se va fortificando, pero no en plan los bloqueados, no. Cuidaros de los bloqueados. Aquí los bloqueados ya se han acabado. Aquí es un ejército regular que avanza por procedimientos regulares y lo hace todo conforme a... Si hacen abrigos, hemos visto un abrigo donde está la duquesa de la Victoria con el general Saro ahí metidos dentro bueno, eso entra dentro de los procedimientos de guerra regular, ¿no? Pero sí, ellos inmediatamente que se alcanzaba una posición, una línea, a fortificarla. Inmediatamente a fortificarla, entre otras cosas, porque a pesar de todo, fíjense, una de las cosas que se ¿cómo diría yo?, que se cuestiona en todo esto es que no se explotará el éxito. Si se han fijado, no hay explotación del éxito, o sea, se alcanzan las líneas y ahí nos paramos hasta que podemos seguir otro poco y así tal. Y no hay una explotación del éxito. Si se dan cuenta, no había caballería. No sé si se han fijado, no había caballería. ¿Por qué? Porque los caballos beben agua y no había agua. Y entonces, pues ya bastante eran los mulos para encima meter caballos. Entonces no hay caballería, y con lo cual, una de las misiones de la caballería, que es esa, no se puede llevar a cabo. ¿Pero por qué no se puede llevar a cabo? Que se puede hacer con la infantería perfectamente, porque falta una tercera brigada. Falta una tercera brigada. ¿Se acuerda que les he dicho al llegar a la línea tal? Godet se tiene que hacer cargo de las dos direcciones de ataque y ahí se agotan. Y ahí se agotan. Ya no pueden, porque no pueden reiterar esfuerzos. Les falta una brigada. Tenía que haber habido otras dos brigadas para reiterar esfuerzos. No pueden, se han agotado. A eso le añades los problemas de la logística que hemos hablado, que si llevar las cargas a mano, que si los mulos, que si el abastecimiento, que si el agua. Pues claro, todo eso va creando unas situaciones que no les permiten hacer lo que a primera vista cualquier militar diría, pero hombre, ¿y cómo no hacen esto? No puede, ni más ni menos. Más. Ok, pues yo creo que podríamos estar aquí porque además todos estamos sin aquí hasta las 2 de la mañana. Pero agradecerle sobre todo pues la claridad a la hora de explicar y terminar además todos estos esquemas que han permitido además comprender mucho más. Así que un fuerte aplauso y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por tener tantísima paciencia. Bueno, comunicaciones telefónicas entonces no había. Sí. Bien, si quieres, estamos hasta ahora. Sí, pues bien. Ya lo creo que que también, vean, ya verán, miren, estos, miren, estos eran las transmisiones, esos eran los de transmisión, esos eran los que tenían radio, teléfono, ahora ya sabes que los han dividido. Por un lado estamos en la Zapado de Carabinieri y la zona de la guerra.
¿Qué ha gustado? Para que Vamos en la guerra. Y digo, ya no, que estoy no pueden discutir. Muy bien contado. Que se lo sabes. Me da la impresión de que sí. Además no consultaba, nos miraba sí, no, pues no hay enhorabuena y muchas gracias. Y especialmente operaciones, las novedades, la reunión con el jefe pasa o desaparecidos y bueno, no ha pasado lístico, ideas.